¿Sientes que a veces eres tu peor juez? En el budismo, el amor propio no es egoísmo, sino el primer paso hacia la verdadera paz interior. A través de la meditación y la compasión, puedes aprender a aceptar tu esencia y liberarte del sufrimiento autoimpuesto. Quédate hasta el final y descubre cómo amarte a ti mismo puede transformar tu vida. Introducción al amor propio en el budismo. El amor propio en el budismo no se trata de alimentar el ego ni de ponerse por encima de los demás. Se trata de reconocer tu propia naturaleza búdica, esa chispa de sabiduría y compasión que todos llevamos dentro. En la enseñanza budista, el sufrimiento surge del apego y la ignorancia, pero también de la falta de autocompasión. Muchas veces, nos tratamos con una dureza que nunca aplicaríamos a otra persona. Uno de los principios clave del budismo es la interdependencia, todo está conectado. Si no podemos amarnos a nosotros mismos, nos resultará difícil amar verdaderamente a los demás. Sin embargo, en la sociedad moderna, muchas personas confunden el amor propio con el narcisismo o el egoísmo, cuando en realidad es la base de una vida equilibrada. El Buda enseñó que para aliviar el sufrimiento, debemos cultivar una mente llena de bondad amorosa, mete, y compasión, karuna, comenzando por nosotros mismos. Pero, ¿cómo podemos empezar a desarrollar este amor genuino? La respuesta no está en frases motivacionales ni en la gratificación instantánea, sino en la práctica. La meditación es una de las herramientas más poderosas que nos ofrece el budismo para conectar con nuestro ser interno. La práctica de Mette Bhavana, por ejemplo, nos ayuda a enviar buenos deseos primero a nosotros mismos y luego a los demás. Este simple ejercicio nos enseña a cambiar la forma en que nos hablamos y a tratar nuestra mente con la misma amabilidad que trataríamos a un buen amigo. Otro aspecto fundamental del amor propio budista es la aceptación. A menudo, luchamos contra nosotros mismos, tratando de encajar en ideales impuestos por la sociedad. Nos castigamos por nuestros errores y nos llenamos de culpa. Pero el budismo nos recuerda que todo es impermanente, incluso nuestros errores y sufrimientos. Aprender a aceptarnos sin juicio, con la certeza de que somos seres en constante evolución, es clave para alcanzar la paz interior. Además de la meditación y la aceptación, la compasión activa es otro pilar esencial. No basta con entender la importancia del amor propio, hay que aplicarlo en el día a día. Esto significa escuchar nuestro cuerpo, respetar nuestras emociones y hablarnos con amabilidad. También implica rodearnos de personas que nos nutran y alejarnos de aquellas que constantemente nos drenan o nos desvalorizan. Por último, el budismo nos enseña que el amor propio no es un destino, sino un camino. No hay un momento en el que de repente te ames por completo y para siempre. Es una práctica diaria, una construcción constante. Cuanto más cultivemos la paciencia y la amabilidad con nosotros mismos, más fácil será reflejar ese amor en el mundo que nos rodea. En el próximo capítulo, profundizaremos en la naturaleza búdica interior y en cómo reconocerla puede transformar la relación que tienes contigo mismo. Comprendiendo la naturaleza búdica interior. En el budismo, se dice que todos los seres tienen naturaleza búdica. Pero, ¿qué significa esto realmente? La naturaleza búdica es la esencia pura y despierta que existe dentro de cada persona, más allá de sus miedos, errores y condicionamientos. Es como el cielo despejado detrás de las nubes, siempre está ahí, aunque a veces no la veamos. Desde pequeños, nos enseñan a definirnos por nuestras acciones, nuestros logros o fracasos. Nos identificamos con nuestras emociones, nuestras historias pasadas y nuestras heridas. Pero el budismo nos invita a mirar más allá de estas etiquetas y reconocer que, en el fondo, somos algo mucho más grande que nuestros pensamientos y emociones pasajeras. Uno de los obstáculos más grandes para reconocer nuestra naturaleza búdica es la autocrítica. Nos juzgamos constantemente, creyendo que no somos suficientes o que debemos cambiar para ser dignos de amor. Pero el budismo enseña que el despertar no es algo que se obtiene con esfuerzo externo, sino algo que ya está dentro de nosotros. Lo único que debemos hacer es despejar las capas de condicionamiento que nos impiden verlo. Una metáfora clásica en el budismo compara la mente con un vaso de agua turbia. Cuando agitamos el vaso, el agua parece sucia e imposible de ver a través de ella.
Pero si dejamos que el agua repose, las impurezas se asientan y la claridad emerge. Así funciona nuestra mente. Cuando dejamos de identificarnos con el ruido mental y aprendemos a observar con calma, la claridad y la sabiduría surgen naturalmente. Entonces, ¿cómo podemos conectar con nuestra naturaleza búdica? Una de las mejores formas es la práctica de la atención plena, mindfulness. Cuando entrenamos nuestra mente para estar en el presente, sin juzgar ni aferrarnos a los pensamientos negativos, empezamos a experimentar momentos de paz y autenticidad. Esos momentos, aunque breves, nos dan una muestra de lo que realmente somos. Otra práctica poderosa es la contemplación. En la tradición Zen, los maestros invitan a sus discípulos a preguntarse, ¿quién soy realmente? No desde la identidad superficial, sino desde una búsqueda más profunda. Esta pregunta no tiene una respuesta intelectual, sino que nos lleva a una comprensión más allá de las palabras. Pero reconocer nuestra naturaleza búdica no significa que debamos ignorar nuestros defectos o errores. Al contrario, significa aceptarnos completamente, con todas nuestras luces y sombras. La diferencia es que, en lugar de identificarnos con nuestras fallas, las vemos como nubes pasajeras en el cielo inmenso de nuestra verdadera esencia. Cuando comenzamos a vernos de esta manera, la relación con nosotros mismos cambia por completo. Dejamos de buscar validación externa y empezamos a confiar en nuestra propia sabiduría. El amor propio deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una experiencia real. En el siguiente capítulo, exploraremos prácticas de meditación específicas que te ayudarán a fortalecer esta conexión contigo mismo y a cultivar el amor propio de manera consciente. Prácticas de meditación para cultivar el amor propio. El amor propio se cultiva a través de la práctica constante, y en el budismo, la meditación es una de las herramientas más efectivas para transformar la relación con uno mismo. No se trata solo de sentarse en silencio, sino de entrenar la mente para ver con claridad, aceptar lo que somos y generar una conexión profunda con nuestra propia esencia. Al principio, puede parecer difícil, pero con el tiempo, se convierte en un refugio donde encontramos paz y comprensión. Una de las prácticas más poderosas es la meditación de bondad amorosa, conocida como Mette Bhavana. Mette significa amor incondicional, un sentimiento que no espera nada a cambio y que fluye libremente. En esta meditación, se comienza generando pensamientos positivos hacia uno mismo con frases como que esté libre de sufrimiento, que sea feliz, que me trate con amabilidad. Al repetir estas frases, la mente empieza a acostumbrarse a una narrativa más compasiva, dejando atrás el juicio y la autocrítica. Al principio, puede sentirse forzado, pero con la práctica, esas palabras comienzan a resonar con sinceridad en nuestro interior. Otra meditación clave en el proceso de cultivar el amor propio es la atención plena. Muchas veces, nos dejamos arrastrar por pensamientos negativos sin darnos cuenta. La práctica de mindfulness nos enseña a observar esos pensamientos sin identificarnos con ellos, sin reaccionar de inmediato ni juzgarnos por sentir lo que sentimos. Solo observamos, respiramos y dejamos que todo fluya como nubes en el cielo. Esta técnica nos ayuda a darnos cuenta de lo mucho que nos criticamos sin motivo y a reemplazar esa dureza con comprensión y aceptación. La meditación contemplativa es otro recurso que permite profundizar en la relación con uno mismo. En la tradición budista, se utilizan preguntas que invitan a la reflexión, como ¿quién soy sin mis miedos o qué parte de mí necesita ser aceptada? Estas preguntas no buscan respuestas inmediatas, sino abrir espacios de autoconocimiento. La mente tiende a aferrarse a etiquetas y experiencias pasadas para definir quiénes somos, pero cuando se sueltan esas narrativas y se mira más allá de ellas, surge una sensación de libertad y autenticidad. La respiración consciente también es una herramienta fundamental en este camino. En el budismo, la respiración se considera un puente entre la mente y el cuerpo, una manera de regresar al momento presente y de generar calma. Un ejercicio sencillo consiste en inhalar profundamente mientras se repite estoy a salvo y exhalar diciendo merezco amor. Estas afirmaciones, combinadas con la respiración, ayudan a reducir la ansiedad y a fortalecer la confianza en uno mismo. Integrar la meditación en la vida diaria es clave para que sus beneficios sean duraderos. No es necesario sentarse en un cojín durante horas para notar cambios. Se puede practicar mindfulness mientras se camina, mientras se come o incluso en conversaciones con los demás. El objetivo es llevar esa presencia y compasión a cada momento del día. En lugar de reaccionar con dureza cuando surge un error o una emoción difícil, se puede recordar la práctica de Mette y enviar un pensamiento de amabilidad hacia uno mismo.
El amor propio no es una meta lejana, sino algo que se construye con cada pensamiento, cada respiro y cada acto de compasión hacia uno mismo. A medida que estas prácticas se convierten en parte de la rutina, la relación con uno mismo empieza a transformarse. Se aprende a soltar el juicio, a aceptarse con más apertura y a cultivar un amor sincero y profundo que, al crecer en el interior, naturalmente se extiende a los demás. La importancia de la compasión hacia uno mismo. En el budismo, la compasión es un pilar fundamental, pero muchas veces se piensa en ella solo como algo dirigido a los demás. Sin embargo, la verdadera compasión comienza en uno mismo. Sin esa base interna, cualquier acto de amor hacia el exterior será incompleto. La autocompasión no significa justificar errores o caer en la indulgencia, sino tratarse con la misma amabilidad con la que se trataría a un ser querido. Desde pequeños, se nos enseña a ser duros con nosotros mismos, a creer que el sacrificio y la autoexigencia extrema son señales de fortaleza. Pero en el budismo, la verdadera fortaleza proviene de la aceptación y la comprensión. La dureza no construye, solo crea barreras que nos alejan de nuestra propia esencia. Cuando se aprende a mirar las propias heridas con compasión, en lugar de con rechazo, comienza un proceso de sanación genuino. La práctica de la autocompasión se basa en reconocer el sufrimiento sin negarlo ni exagerarlo. En lugar de esconder las emociones difíciles o castigarse por sentirlas, se aprende a observarlas con ternura, como si fueran un niño pequeño que necesita cuidado. En momentos de dolor, en lugar de caer en la autocrítica, se puede hacer una pausa y decirse a uno mismo que está bien sentirse así, que no hay nada de malo en tener momentos de vulnerabilidad. El budismo enseña que todo en la vida es impermanente, incluidas las emociones y las dificultades. No importa cuán grande parezca el sufrimiento en un momento determinado, todo cambia, todo pasa. La compasión hacia uno mismo ayuda a atravesar esas tormentas sin hundirse en ellas. Cuando en lugar de luchar contra el dolor se le ofrece espacio y comprensión, pierde su intensidad y se convierte en un maestro en lugar de un enemigo. Una práctica útil en este camino es la meditación de Karuna, la compasión. En esta práctica, se visualiza la propia imagen con una mirada amorosa, como si se viera a un amigo en momentos de dificultad. Se puede repetir en la mente frases como que pueda darme el amor que necesito o que pueda ser paciente conmigo mismo. Al principio, puede parecer extraño dirigirse estas palabras, pero con la repetición, la mente comienza a asimilarlas y a integrarlas como una nueva forma de relacionarse con uno mismo. La autocompasión también implica aprender a poner límites y a decir no cuando es necesario. Muchas veces, por miedo al rechazo o por querer agradar a los demás, se terminan aceptando situaciones que causan daño. Respetarse implica reconocer qué cosas nutren el bienestar y cuáles lo desgastan. No es egoísmo, es una expresión de amor propio. A medida que se practica la compasión hacia uno mismo, algo cambia a nivel profundo. La culpa se transforma en aprendizaje, la autoexigencia en paciencia y la lucha interna en aceptación. La relación con uno mismo deja de estar basada en la dureza y comienza a construirse sobre una base de ternura y comprensión. Este cambio no solo impacta la vida personal, sino que también permite que la compasión hacia los demás surja de manera más auténtica y natural. Superando el apego y la aversión en la relación con uno mismo. El budismo enseña que el sufrimiento surge del apego y la aversión, dos fuerzas que nos mantienen atrapados en una lucha constante con la realidad. Cuando se habla de apego, no solo se trata de depender de cosas materiales o personas, sino también de aferrarse a una imagen específica de uno mismo, a expectativas rígidas o a la necesidad de ser siempre de una determinada manera. La aversión, por otro lado, es el rechazo a ciertas partes de la propia experiencia, el deseo de evitar el dolor, el miedo al fracaso o la negación de aspectos de la personalidad que no se quieren aceptar. En la relación con uno mismo, el apego y la aversión pueden manifestarse de muchas formas. Hay quienes se aferran a una versión idealizada de sí mismos, evitando reconocer sus errores o debilidades. Otros se identifican tanto con sus defectos y sufrimientos que no pueden ver más allá de ellos. En ambos casos, hay una resistencia a aceptar lo que es, lo que genera frustración, culpa y sufrimiento innecesario. Para superar estas trampas de la mente, el budismo propone el camino del equilibrio, donde se aprende a soltar el apego a la autoimagen y a mirar las propias sombras sin rechazo. A través de la práctica de la autoobservación,
se puede empezar a notar cuando aparece la necesidad de encajar en una idea rígida de uno mismo o cuando surge la tendencia a evitar ciertas emociones incómodas. Observar sin juzgar permite tomar distancia de esos patrones y empezar a liberarse de ellos. Una herramienta poderosa en este proceso es la meditación vipassana, que significa visión profunda. En esta práctica, se entrena la mente para observar cada sensación, pensamiento y emoción sin apegarse ni rechazar nada. Se aprende a ver cómo todo surge y desaparece, cómo incluso las emociones más intensas son pasajeras. Con el tiempo, esto ayuda a desarrollar una relación más sana con uno mismo, donde las emociones dejan de ser una amenaza y la identidad no depende de una imagen fija o de la validación externa. El desapego no significa indiferencia ni falta de interés en la propia evolución. Significa soltar la necesidad de control, aceptar que todo cambia y permitir que cada experiencia, sea agradable o difícil, sea una oportunidad para crecer. Cuando se deja de luchar contra lo que se es y se acepta cada aspecto de la experiencia con serenidad, la relación con uno mismo se transforma. Aceptar tanto la luz como la sombra, soltar la necesidad de ser perfectos y permitir que la autenticidad guíe el camino es un acto de profundo amor propio. El desapego y la aceptación no son barreras, sino puertas que abren el camino hacia una paz interna que no depende de nada externo. Integrando la paciencia y la amabilidad en la vida diaria. El amor propio no es solo una idea o una práctica ocasional, sino algo que se construye con pequeñas decisiones a lo largo del día. En el budismo, la paciencia y la amabilidad son fundamentales para desarrollar una relación sana con uno mismo. Sin estas cualidades, cualquier intento de transformación personal se vuelve una lucha, donde la autocrítica y la impaciencia terminan saboteando el proceso. La paciencia con uno mismo implica entender que el crecimiento no ocurre de inmediato y que cada cambio profundo requiere tiempo. Muchas veces, al emprender un camino de autoconocimiento, surge la frustración por no avanzar tan rápido como se quisiera. Aparecen pensamientos como no debería sentirme así o ya debería haber superado esto. Pero el budismo enseña que cada persona tiene su propio ritmo y que apurar el proceso solo genera más sufrimiento. La amabilidad es la otra cara de la paciencia. No basta con aceptar que el cambio lleva tiempo, también es necesario tratarse con ternura en el camino. Hablarse con respeto, reconocer los logros, por pequeños que sean, y permitirse descansar cuando sea necesario son actos de amor propio que refuerzan la confianza en uno mismo. Si alguien más estuviera atravesando un proceso difícil, lo natural sería ofrecerle comprensión en lugar de exigirle que se apresure. Aplicar esa misma compasión hacia uno mismo cambia por completo la forma en que se vive el crecimiento personal. Uno de los desafíos más grandes es aplicar esta paciencia y amabilidad en momentos de error o dificultad. Cuando algo no sale como se esperaba, la tendencia es castigarse mentalmente y reforzar la idea de que no se es suficiente. Pero en lugar de caer en la autocrítica, se puede hacer una pausa, respirar y recordar que todos los seres están en constante aprendizaje. En la filosofía budista, cada obstáculo es visto como una oportunidad para practicar la aceptación y la compasión. Llevar estos principios a la vida cotidiana significa estar atentos a cómo nos tratamos en cada momento. Desde las palabras que usamos para describirnos hasta la manera en que reaccionamos cuando algo no sale bien. Ser pacientes y amables con uno mismo no significa conformarse ni evitar el crecimiento, sino crear las condiciones adecuadas para que éste ocurra sin presión ni culpa. Con el tiempo, la paciencia y la amabilidad se convierten en hábitos naturales, en una forma de vivir donde el amor propio no depende de circunstancias externas, sino de la manera en que se elige relacionarse con uno mismo en cada instante. Cuando se practica esta actitud día tras día, la paz interior deja de ser un concepto lejano y se convierte en una realidad palpable. Expandiendo el amor propio hacia los demás seres. El amor propio, cuando se cultiva con sinceridad, se convierte en una fuerza expansiva que no se queda encerrada en el interior de una sola persona. Se refleja en cada palabra, en cada acción, en cada gesto de amabilidad hacia el mundo. En el budismo, no se concibe el crecimiento personal como un camino individualista, porque todo está interconectado. Cuando alguien empieza a verse con más compasión, ese amor trasciende los límites del yo y comienza a extenderse de manera natural hacia los demás. Uno de los grandes errores en la búsqueda del amor propio es pensar que es algo separado del amor por el resto de los seres. Creer que solo trabajando en uno mismo se alcanza la plenitud sin tomar en cuenta la relación con los demás es una visión incompleta.
El budismo enseña que no hay diferencia entre el bienestar personal y el bienestar colectivo. Un corazón que aprende a tratarse con ternura y paciencia se convierte en una fuente de amor y compasión para quienes lo rodean. Muchas veces, el sufrimiento proviene de la sensación de aislamiento, de la creencia de que nadie más puede entender lo que se está atravesando. Pero cuando se observa con atención, se descubre que el dolor, la alegría, la duda y la esperanza son experiencias universales. No hay nadie que no haya sentido miedo, que no haya dudado de sí mismo en algún momento, que no haya buscado ser aceptado o comprendido. Entender esto despierta una profunda empatía, porque lo que se siente no es exclusivo de uno, sino algo compartido por todos los seres humanos. Por eso, en la práctica de Mette Bhavna, la bondad amorosa no se queda solo en el individuo. Se comienza enviando pensamientos de amor a uno mismo, pero luego se expanden a los seres queridos, después a personas con las que apenas se tiene relación, y más adelante, incluso a quienes han causado dolor. Esto no significa justificar sus acciones ni forzar un perdón inmediato, sino reconocer que, en el fondo, todos anhelamos lo mismo: felicidad, paz, aceptación. La práctica de la compasión no es solo un ejercicio de meditación, sino una forma de estar en el mundo. Implica cambiar la manera en que se responde a las dificultades, tanto propias como ajenas. Una persona que se trata con dureza y exigencia suele proyectar esa misma actitud en los demás, juzgándolos con severidad o esperando perfección. En cambio, cuando se desarrolla una relación de amor propio basada en la paciencia y la comprensión, se empieza a ver a los demás con la misma ternura. Se dejan de tomar las ofensas de manera personal, se entiende que todos están librando sus propias batallas y se aprende a responder con más serenidad. El amor propio no significa volverse complaciente ni centrarse solo en el bienestar personal. Significa construir una base interna firme que permita ofrecer lo mejor de uno mismo a los demás. Un árbol con raíces débiles no puede sostenerse en medio de una tormenta, pero cuando ha crecido con fuerza, sus ramas pueden dar sombra y refugio a otros. Así funciona el amor propio: cuanto más profundo es, más se puede compartir sin miedo a perderlo. Cada acción, por pequeña que sea, genera un impacto. Un gesto amable en el momento adecuado puede cambiar la energía de una persona, a su vez, influir en la forma en que esa persona trata a los demás. Una sonrisa sincera, una palabra de aliento, un acto de generosidad pueden ser el punto de inicio para una cadena de compasión que se extiende mucho más allá de lo que se imagina. Y cuando estos gestos surgen de un amor propio bien cimentado, su efecto es aún más poderoso. El budismo nos recuerda que la compasión es un camino sin límites. No es un destino al que se llega, sino una práctica que se profundiza con el tiempo. No hay un punto en el que se pueda decir que el trabajo está completo, porque siempre habrá nuevas oportunidades para cultivar el amor, para expandir la paciencia, para fortalecer la conexión con los demás. Este viaje de amor propio no termina aquí. Lo que has aprendido no es solo teoría, es algo que puedes aplicar en tu vida diaria. Desde la forma en que te hablas a ti mismo hasta cómo respondes a los demás, cada instante es una oportunidad para practicar. No dejes que este conocimiento se quede solo en este vídeo. Llévalo contigo, aplícalo, compártelo con quienes puedan necesitarlo. Si estas enseñanzas han resonado contigo, si sientes que es momento de integrar el amor propio y la compasión en tu vida, entonces sigamos aprendiendo juntos. Suscríbete al canal para más contenido sobre budismo y crecimiento personal y deja en los comentarios qué parte del vídeo te ha inspirado más. La transformación comienza dentro de cada uno, pero su impacto se extiende mucho más allá. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.